Muy bien, seguimos entonces con este tremendo tema, ¿no? Este asunto. Vamos por partes, diría aquel llamado Jacques, ¿no? ¿Qué nos dice nuestra Constitución respecto a este vital asunto de la separación de poderes? Esa separación de poderes que descubrieron los ingleses y de quienes tomó nota el genial Montesquieu, escribiendo su fantástica obra del espíritu de las leyes. Bueno, vamos a entender un poquito qué nos dice la Constitución respecto al debido proceso, que en ese marco de la separación de poderes es lo que le corresponde al Poder Judicial. El Poder Judicial es el poder que se encarga de administrar justicia y aplicar las leyes. Ese es el Poder Judicial. Es el poder que organiza los juicios, que organiza los procesos o el proceso en todos los aspectos de la vida humana, en el derecho civil, en el derecho comercial, en el derecho laboral, en el derecho administrativo, en el derecho penal, derecho muy delicado, y aplica las leyes que están vigentes y que se supone responden a ese orden jurídico constitucional. A partir del artículo 15, la Constitución lo que nos formula es el debido proceso y las garantías que ese debido proceso nos debe brindar como ciudadanos si somos sometidos a un juicio y a un juicio penal. Las garantías de un debido proceso. He ahí el reducto final consagratorio de un Estado de Derecho. Si eso no funcionara, el resto de lo que pasa en un país, por más que tenga elecciones libres, por más que exista libertad de partidos políticos, por más de que exista libertad de prensa, separación de poderes, si ese poder no cumple con ese mandato constitucional, nuestra democracia y nuestra institucionalidad republicana se caen a pedazos, se desmorona todo el edificio, porque acá están las bases precisamente de las garantías de nuestras libertades cuando se ven sometidas al ejercicio de los tribunales de justicia o al ejercicio de la justicia de cualesquiera de nuestros países que se precien de ser republicanos, democráticos o estados de derecho. El artículo 15 de la Constitución formula expresamente en qué consiste el debido proceso, vale decir, el derecho que todos los ciudadanos de este país y aquellos que deban ser sometidos a las leyes de nuestro país, viviendo en él de pronto, bueno, a ser tratados como presuntos inocentes ante un juez natural de garantías, y si somos denunciados, el juez tomará la denuncia con la debida responsabilidad, dice la Constitución, con la debida responsabilidad y diligencia, tomando declaraciones delante del abogado defensor en 24 horas o a lo sumo en 48 horas. Ese mismo juez es quien debe instruir en el sumario la investigación probatoria del supuesto delito cometido según la denuncia. La carga de la prueba le corresponde a la parte que acusa. La carga de la prueba le corresponde a la parte que acusa y que acusa aduciendo ser víctima de dicho delito o que acusa sencillamente a la otra parte de la comisión de un delito o más de uno. Transcribo textualmente lo que el artículo 15 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay expresa. Y luego pretendo ir hacia los artículos subsiguientes para entender que todo es mandato constitucional expreso, que ha sido esto además, todo esto que es un mandato constitucional expreso, ha sido directamente extirpado del funcionamiento actual de nuestra justicia penal a partir de la reforma de la que fue pasible el viejo Código del Proceso Penal en lugar de este nuevo Código de Proceso Penal, del cual se cantaron loas de efectividad, de publicidad, incluso de oralidad respecto a los nuevos juicios bajo el protagonismo extraño del Poder Ejecutivo con sus fiscalías. ¿Qué dice el artículo 15? Nadie puede ser preso sino infraganti delito
o habiendo semiplena prueba de él por orden escrita de juez competente. Es decir, que el juez debe tener la suficiente convicción a través de elementos probatorios relevantes o indicios probatorios relevantes como para entender que tiene que abrir una causa penal, tiene que disponer a través de un auto de procesamiento un juicio penal. Y ahí comienza el proceso penal. Ahí comienza el juicio desde nuestro Poder Judicial a partir del auto de procesamiento que un juez dictaba, convencido plenamente de los indicios probatorios o de la carga relevante de pruebas que ameritaban precisamente llevar a cabo ese juicio penal. Ahí estamos en sede judicial y ahí sí estamos naturalmente dentro de un juicio penal. Cosa que no sucede cuando un fiscal toma un caso, cuando la fiscalía toma una denuncia y comienza con las averiguaciones, con las investigaciones, con las amplias potestades investigativas que le da la ley orgánica de la Fiscalía General de la Nación, porque ahí se está en una etapa de trámite desde el Poder Ejecutivo. Es una etapa administrativa y no es una etapa judicial. Tiene que estar claro eso. Tenemos que los ciudadanos entender esas cosas. Esto no tiene que ser materia exclusiva de doctrinos, de grandes juristas, de académicos, de abogados. Los ciudadanos tenemos que saber estas cosas. El artículo 16, ¿qué dice? En cualquiera de los casos del artículo anterior, el juez, bajo la más seria responsabilidad, tomará al arrestado su declaración dentro de 24 horas y dentro de 48 lo más. Y empezará el sumario. Lo más. Hasta 48 horas puede estar detenida una persona y deben ser tomadas esas declaraciones por el juez asignado. Por el juez asignado, que es un juez natural que precede al delito, que está en una sede judicial, un juez penal que va a ser asignado a esa causa sin conocer a la persona, al imputado, sin conocer a nadie. Tiene que ser un juez natural de la causa que dé esas garantías. Pues bien, entonces, la declaración del acusado deberá ser tomada en presencia de su defensor, es decir, en presencia de abogado, de letrado, del profesional en esta materia. Y este tendrá también el derecho de asistir a todas las diligencias sumariales. Es decir, el abogado de la parte tiene el derecho de asistir a todas las diligencias sumariales. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que el juez diligencie, es decir, determine para investigar si acaso merece abrirse un juicio, podrá contar con la presencia del abogado defensor de la parte acusada, del ciudadano o la ciudadana acusada. Queda claro acá que la Constitución establece con meridiana claridad de qué se trata un debido proceso y de qué se trata cuando hablamos de un juez de garantías, de un juez que garantice ese debido proceso, porque desde el inicio de la causa, desde el inicio de esa denuncia o imputación, ya el juez toma declaraciones a la persona denunciada y a partir de ahí él verá, instruyendo un sumario, si hay suficiente carga probatoria, si son relevantes las pruebas testimoniales, documentales, indicios probatorios, que él mismo va a diligenciar, si todo eso amerita abrir un juicio. El juez de garantías, un juez imparcial, suprapartes, eminentemente técnico, que deberá aplicar el Código Penal y las leyes penales concordantes en esa causa. El habeas corpus es otro derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos del mundo libre, en cualquier país que se precie de ser un Estado de derecho y ser un país democrático, de ser un país de democracia, democracia representativa, de ser una república democrática, de ser un Estado de derecho. La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 18, dice: toda persona puede
ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. ¿Se dan cuenta? El habeas corpus es un recurso indispensable, sustancial, que hace al ejercicio de nuestros derechos en un Estado democrático, en un Estado de derecho. Es, si vos querés, el gran blindaje, es la gran llave de los recursos que tenemos para hacer valer nuestros derechos como personas, como individuos, porque podríamos ser atropellados también, arbitrariamente sometidos a un juicio, podríamos ser sometidos a adulteración de pruebas, podríamos ser sometidos inclusive bajo una denuncia que sea una simulación de delito, que es una figura penal configurada por nuestro Código Penal. Vamos a llegar ahí. Este es el habeas corpus. Es decir, podemos recurrir, podemos hacer valer nuestros derechos si consideramos que estamos injustamente enjuiciados. El artículo 17 es el que establece el habeas corpus en nuestro país. Es el artículo que legisla constitucionalmente este derecho fundamental a esgrimir en la situación en la que tengamos que hacerlo ante los tribunales. En caso de prisión indebida, el interesado o cualquier persona podrá interponer ante el juez competente el recurso de habeas corpus a fin de que la autoridad aprehensora explique y justifique de inmediato el motivo legal de la aprehensión, estándose a lo que decida el juez indicado. ¿Viste? Otra vez el juez de garantías. Otra vez el juez de garantías. Y está estableciéndose en el artículo 17, se formula entonces que ante el juez competente para asumir este recurso se puede presentar el recurso de habeas corpus si acaso consideramos que estamos en una situación de prisión indebida, si cualquier persona se siente agredida por ese juicio y considera que está llevándose adelante una prisión indebida, bueno, el interesado o cualquier persona podrá interponer ante el juez competente el recurso de habeas corpus. El interesado o cualquier persona, cualquier ciudadano que descubra que tal persona está indebidamente presa, tiene el derecho de esgrimir, de interponer este recurso, que es algo así como un recurso contra la tiranía judicial que vulnera abiertamente las garantías de un debido proceso. Este es el recurso del habeas corpus. El artículo 19 de la Constitución dice: quedan prohibidos los juicios por comisión. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro país tiene terminantemente prohibido por la Constitución de la República abrir juzgados, en este caso serían fiscalías especializadas, con los juzgados complementarios en relación a esas fiscalías especializadas, por ejemplo, fiscalías especializadas en crímenes de violencia de género contra la mujer, fiscalías especializadas en violencia sexual, fiscalías especializadas en crímenes contra adolescentes, fiscalías especializadas en crímenes de violencia de género contra transexuales. Todas esas son figuras legales inconstitucionales porque nuestra Constitución no permite la creación de juzgados por comisión. Quiere decir que no se pueden armar juzgados, sedes judiciales, en este caso en relación con fiscalías especializadas, de acuerdo a los delitos que nuestro Estado va dictando. No puede nuestro Estado dictar un delito y crear un juzgado especializado o una fiscalía especializada en ese delito. No puede crear otro delito y allá va y crea una fiscalía especializada y un juzgado en ese delito, sino que tiene que existir el juez natural de garantías que se asumirá por turno y asumirá por turno el que le corresponda su jurisdicción en un caso determinado, sin conocer a la parte denunciada. Pero será un juez en lo penal que asumirá la causa penal de acuerdo al delito que se le imputa. Pero ya estamos en una situación muy delicada en la cual nuestro país va legislando delitos y va estableciendo fiscalías y juzgados
de acuerdo a esos delitos. Eso está prohibido también por la Constitución. Fíjense ya la cantidad de temas que estamos viendo que responden a ese debido proceso que formula la Constitución de la República, que han sido extirpados totalmente a partir de la sanción de este nuevo Código del Proceso Penal. Por otro lado, el artículo 23 dice: todos los jueces son responsables ante la ley de la más pequeña agresión contra los derechos de las personas, así como por separarse del orden de proceder que en ella se establezca. Todas estas garantías se ven groseramente vulneradas en este nuevo sistema judicial de fiscalías acusatorias que formalizan causas sin presencia de juez, que investigan sin presencia de juez y que luego determinan o dan un dictamen acusatorio, acusan a determinada persona o a más de una persona del delito tal y le indican al juez a partir de esa investigación que dejó todo cocinado, ya todo preparado a ese juez, que tal persona o fulano, mengano, sultana son culpables del delito tal. Y el juez simplemente queda sometido, queda constreñido a un rol de mero ejecutor de lo que le dictó el fiscal. Por otra parte, cuando se establece eso, como ha pasado en este caso del Cordón, la persona que es acusada por el fiscal de haber cometido tal delito, y cuando incluso el fiscal ordena una medida cautelar, establece la necesidad de una medida cautelar, vale decir, una prisión, sea domiciliaria o preventiva, esa persona quedó en calidad de acusada en nuestros juicios penales, cuando la Constitución dice todo lo contrario. Dice que debemos ser considerados siempre inocentes. Se nos debe presumir inocentes y demostrarse en juicio que somos culpables. No se nos puede considerar culpables para demostrar en juicio que somos inocentes. A eso se le llama la inversión de la carga de la prueba. Se invirtió la carga de la prueba en total contradicción con lo que dispone la Constitución de la República. El contradictorio judicial no ocurrió el juicio, no hubo un auto de procesamiento de parte del juez y ya esas personas están acusadas e incluso con disposición de medidas cautelares. Perdido todo esto, todas estas garantías que ya están perdidas en nuestro país, que ya se cayeron, ¿qué nos cabe esperar? Es gran pregunta, ¿no? ¿Qué nos cabe esperar como ciudadanos, como sociedad, con la Constitución que se supone que aún está vigente, esta Constitución de la República Oriental del Uruguay, que ha sido en varias páginas extirpada ya, que ya es letra muerta en los hechos? ¿Qué cabe esperar? La buena voluntad de un fiscal, su criterio racional en consonancia con las reglas procesales del debido proceso, que ese fiscal pueda recordar, que ese fiscal entienda que se deben aplicar. Y en este caso es lo que hizo el fiscal Raúl Iglesias. Y salió a explicarlo a la prensa nacional. Salió a explicar a toda voz lo que había resuelto, porque consideró que no habían elementos suficientes, no habían elementos probatorios relevantes como para llegar a una determinación tan extrema de pedir una medida cautelar de prisión preventiva para 3 muchachos. Uno de ellos menor de edad, 17 años. Los otros 2 creo que en 18, 19 años andan por ahí. Discúlpenme que no tenga esos datos. Está un poco envuelta en ese secretismo ahora esta causa. Entonces viene otra gran pregunta. Después de ver este panorama, como te decía, institucional, estructural, judicial, que perjudica gravemente nuestras libertades porque directamente desconoce la Constitución, la pregunta es: ¿qué pasó en el Cordón, en ese caso de la supuesta violación grupal en el Cordón? Vamos a una pausa y vamos a ir cerrando este tema en el día de hoy. Quédate ahí.